Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, aleluya. Complacidos una vez más de poder estar aquí en nuestro canal Árboles de Justicia Radio TV, aleluya. Nos gozamos de poder transmitir esta enseñanza, gloria al Señor. Hemos tenido un poco de dificultad para grabar contenidos por problemas de salud y cosas que se han presentado, pero lo importante es que estamos aquí con la ayuda del Señor, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy hermoso y de suma importancia. Yo siempre lo digo, que todos los temas en Dios son importantes, pero hay temas que son esenciales para nuestra vida cristiana, para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual en el Señor. Aleluya. Me gozo en el Señor y me regocijo de poder estar aquí con ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Voy a invitarles a que nos estemos ubicando en el libro de Génesis, capítulo 41. Ahora, antes de leer la palabra, te invito a que si no nos sigues todavía, te suscribas a nuestro canal, dale like. Tómate un momento, ponle pausa, dale like, comparte este contenido con algún hermano, con un vecino, con alguien, gloria al Señor, que tú entiendes que necesita oír palabra del Señor. Y después que termines de escuchar esta enseñanza, comenta qué te pareció la enseñanza, qué puedes añadirle, si tienes alguna experiencia con relación a este tema, si quieres añadirle. Siempre lo digo en las enseñanzas que transmito, que nosotros estamos para aprender los unos de los otros y que no nos las sabemos todas. Cada quien Dios le da conforme a como Él quiere, y también me gusta aprender de los demás. Amén. Bueno, mis amados hermanos, así continuamos. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 41, a la altura del versículo 38. Ahí vamos a tener la lectura principal en esta hermosa enseñanza. Gloria al Señor. Esta enseñanza, gloria a Dios, es con relación a cómo podemos operar en una dimensión de gobierno. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos operar en una dimensión de gobierno? ¿Qué tan importante es? Porque desde el principio Dios nos llamó, aleluya, y nos creó para señorear. Aleluya, para señorear. ¿Y qué es señorío? Es gobierno, gloria a Dios. Pero pocos hemos entendido cuál es el secreto para poder operar. Esto no era nada más en el principio. A veces nos quedamos allá. Eso era cuando Adán, cuando estaba en el huerto. No. El propósito, el deseo de Dios, el diseño de Dios hasta ahora. Porque la imagen de Jesucristo, gloria al Señor, es la que Dios quiere que se establezca en nuestras vidas. Él quiere que volvamos a su imagen, a su semejanza, a lo que Él creó en el principio. Y eso viene también con las bendiciones, con lo que Dios nos ha entregado para que nosotros señoreemos y gobernemos en el Señor. Aleluya. Ahora vamos a leer palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, el cual está aquí en medio nuestro, y sé que también está contigo porque Él habita en nosotros. Aleluya. La palabra dice así en el verso 38 del capítulo 41. Dice la palabra: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Damos gloria a aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, te amo, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ay, Dios mío, te amo. Qué linda es tu presencia, Dios. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Padre.
Mi Dios, ahora cuando voy a, Señor, poder transmitir esta palabra, Dios, Señor, tú sabes que no buscamos, Señor, de la gloria de hombre, Dios. Queremos, Señor, impartir lo que tú nos has dado, así como de gracia hemos recibido, Dios. Te doy gracias por permitirme estar aquí, Espíritu Santo. Padre, te pido que tu palabra en este momento corra y sea glorificada. Que esta enseñanza pueda penetrar a muchas vidas. Que la unción de tu Espíritu Santo traspase esas pantallas. Oh Dios, si tú puedas hablar a tu pueblo, aleluya, puedas romper cadenas. Mi Dios, que el hombre y la mujer de Dios puedan entender para qué tú lo llamaste, Dios mío. Oh Espíritu Santo de Dios, te pido que tú puedas, Señor, Dios mío, sanar a todo aquel que está enfermo, libertar al que está cautivo, levanta al caído, Dios de gloria, glorifícate, amado Espíritu Santo. Te amo, Jesús. Abba, enda llama. Oh, mi catai, ale anda llama. Estoy llamando ya. Te amo, ama. Ukatayaman sokima, eva estoico. Utayamando yamaneja yamaha. Dios mío, toca las vidas, rompe cadenas, pudre yugo, Dios de gloria, porque para eso has venido, para deshacer las obras del diablo. Todo encapsulamiento mental, toda cárcel espiritual se abre ahora. Oh Jesús, te amo, Jesús, te amo, Espíritu Santo. Ay, qué lindo, aleluya. Yo siento un deseo de adorar fuerte. Yo siento un deseo de adorar a Dios. Oh, qué linda es su presencia, aleluya. Gracias, Señor, te amo. No importa lo que esté pasando, adora al Señor. Hay personas que no adoran, que no abren su boca para adorar, que dejan que el problema, que la situación, y esto no tiene nada que ver con la enseñanza, pero lo voy a decir, que lo que está pasando, aleluya, reprime esa adoración, esa alabanza al Señor. No importa lo que estés viviendo, adóralo. Él merece toda la adoración. Tú no necesitas ver los milagros para adorarlo. Ya Dios lo merece. No lo adores por lo que Él te da, sino por quién es Él. Él es soberano. Ay, aleluya. Si tú no lo veas, oh, gloria a Dios, si tú no veas los milagros, si tú no veas, aleluya, la respuesta, dale lo que es de Él es la gloria. Ay, amay, utaya manso, ekatayama. Mira, Pablo y Sila estaban viviendo procesos, pero ellos no dejaron de adorar. Y eso produjo que la gloria de Dios, abajanda llama, que las cadenas se rompieran, que los cimientos se estremecieran, aleluya. Así como Dios va a estremecer lo que te está haciendo, lo que te está oprimiendo, aleluya. Cuando tú abres tu boca y comienzas a adorar, no importa lo que estés pasando. Te amo, Jesús. Ay, Dios mío. Esa llamando y canda ya. Porque es que los verdaderos adoradores es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Uf, ahí anda y ama estoy coma. Utayamanso y catarreba senda llama. Siento a Dios, aleja y anda y cama. Te amo, Jesús, aleluya, gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de atmósfera, mi alma alaba su presencia. Hablamos de dimensión, estamos hablando de una atmósfera de gobierno y señorío. Gloria al Señor, lo cual se puede manifestar tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Gloria al Señor. Cuando te estoy hablando del ámbito físico, para que me entiendas, es con relación, ya vamos a entrar a lo que es la parte espiritual. Ahora es con relación a lo que dice Romanos capítulo 13. Dice que no hay autoridad sino la que por Dios ha sido establecida. Todas las autoridades, sean espirituales o terrenales, son establecidas por Dios. Aún los reyes, los presidentes, la Biblia dice que Dios es el que pone y Él es el que quita. Bendita su gloria. Entonces, cuando hablamos de dimensión de gobierno, estamos hablando de una atmósfera de señorío, de gobierno y de autoridad. Aleluya. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 41, a la abertura del versículo, aleluya, 38, bendita su gloria, que es el verso principal.
Gloria a Dios. Nos dice esta lectura y nos dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mi alma alaba su presencia. Ay, Dios mío. Mira, hermano, te estoy hablando de José. Yo no sé si tú has leído la historia de este hombre, o si has leído o si has escudriñado con relación a lo que este hombre vivió. Gloria al Señor. José fue un hombre muy procesado por Dios desde niño. Ahora, esa no es la enseñanza, pero quiero que entremos un poco en contexto. ¿De dónde venía José? José venía de ser separado, gloria al Señor, desprendido de su padre, de su familia, traicionado por sus hermanos, gloria al Señor, sin poder entender por qué, porque José no estaba en pecado, José no estaba haciendo nada malo, pero era conforme al propósito y a la asignación que Dios tenía con él. Ahora, mi amado hermano, gloria al Señor, vemos que en José, a pesar de que José estaba viviendo todas estas circunstancias, el Espíritu de Dios estaba con José. Mi alma alaba su gloria. El Espíritu de Dios estaba con él. Aleluya. Y es que es algo sobrenatural, porque déjame decirte algo, el Espíritu de Dios no anda con cualquiera. Hay gente que dice: Dios está conmigo, Dios está... No, hermano. En todo cristiano no habita el Espíritu Santo, porque Él es santo. Él no habita en templo sucio. Él no anda con todo el mundo. Hay personas a quienes Él los respalda por su misericordia, porque Él cumple su palabra, pero no habita en ellos. Por eso pecan deliberadamente y no tienen temor. Ahora, mi hermano, el Espíritu de Dios no anda con cualquiera. Bendita su gloria. Para que él pudiera permanecer andando con José, José tuvo que haber sido alguien que agradara al Señor. Es decir, a pesar de lo que él vivió, a pesar de las circunstancias, de que lo traicionaron, de que lo vendieron, de que lo separaron de su papá, gloria al Señor, de que su mamá murió desde que era niño, José no perdió la esencia, el temor, esa sencillez, esa sumisión, esa sujeción a la presencia de Dios. Gloria al Señor. José era un joven que era obediente y él se caracterizaba por tener esas cualidades donde quiera que él llegaba. Hay personas que en ciertos lugares son una cosa y cuando llegan a otro lugar son otra. Parece que cambian, pero la persona que tiene esencia y que tiene de Dios es el mismo donde quiera que está, porque es algo genuino, es algo natural. Ahora, esto lo tenía José. Él tenía el Espíritu de Dios y eso fue lo que produjo que en Faraón hubiera un impacto, que Faraón, bendita su gloria, estuviera anonadado con lo que este hombre estaba diciendo, con lo que este hombre estaba revelando, porque es que nadie había podido hacerlo, solamente lo que había en José. Quien estaba en José pudo haber revelado este misterio. Ahora, mi amado hermano, bendita su gloria, continuamos con la lectura. Ahora, lo primero es que en él estaba el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos operar en una dimensión de gobierno si en nosotros no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la autoridad. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Quiero explicar esta parte. Como te hablaba hace rato, hay autoridades que operan en el ámbito secular. Obviamente, las personas que están en el mundo, que no son cristianos, que son funcionarios, obviamente en ellos no está el Espíritu Santo, pero hay una autoridad que le ha sido delegada. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Bendita su gloria. Quiero aclarar este punto aquí. Ahora, en él estaba el Espíritu de Dios y él estaba operando en una dimensión de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Esto produjo un impacto en la vida de Faraón. Ahora, para enfatizar y para aclarar, hay personas que pueden operar en un nivel de autoridad, en un nivel
de gobierno. ¿Por qué? Porque eso lo hemos recibido, pero hay requisitos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de la forma correcta, como Dios quiere, hay consecuencias. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Bendita su gloria. José estaba haciendo la voluntad del Señor, en él estaba el Espíritu Santo, él estaba cumpliendo la asignación. Como te digo, hay momentos donde la persona recibe autoridad, porque todas las hemos recibido. Quizás en él no habita el Espíritu Santo todavía, pero la persona, gloria al Señor, tiene la autoridad. Para ello tiene que poder ejercerla y conectarse a el Espíritu de Dios para entender cuál es la voluntad del Señor y así poder operar de acuerdo a la voluntad que Dios quiere, y que esa autoridad y ese poder no lo dañe, no corrompa su corazón, porque hay personas que operan en la autoridad, porque los discípulos, a ellos se les dio autoridad. Pero ¿qué pasa, hermano? Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, porque eso fue allá en Hechos, capítulo 2. Entonces, cuando Jesús les asigna y les entrega autoridad y los comisiona, allá en Mateo, capítulo 10, les entrega autoridad. Voy a leer Mateo, capítulo 10, para que vayamos entrando en la enseñanza. Les entrega, dice en el verso 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, esa autoridad la recibieron ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero recibieron autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora nosotros tenemos esa autoridad. Ahora yo te estoy hablando de una autoridad que va más allá. Cuando nosotros operamos en una dimensión de gobierno, esto no solamente gloria a Dios, se desarrolla o se manifiesta es sobre los demonios, no es solamente sobre los demonios. También cuando nosotros operamos en una dimensión de gobierno y de señorío, se manifiesta tanto sobre el mundo espiritual como el mundo físico. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a caminar bajo autoridad, tanto sobre los demonios como sobre muchas personas, sobre muchos hombres que quizás también tienen autoridad, pero la autoridad gloria a Dios, se basa de acuerdo al rango o al nivel espiritual que la persona haya recibido de Dios, porque eso lo da el Señor. Ahora, mi amado hermano, gloria al Señor. Ahora, para nosotros poder operar en una dimensión de gobierno y de señorío, una dimensión de autoridad, nosotros tenemos que primero ser cola. Ahora, Dios no nos ha puesto como cola, pero tenemos que pasar por ahí. El Señor no fue que Él quería que José estuviera así, no. Lo que pasa en el camino no es que es la voluntad final de Dios, no, es lo que tenemos que atravesar para poder llegar a la voluntad perfecta. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Él tuvo que pasar por muchos procesos para llegar hasta donde estaba, hasta donde comenzó a operar bajo esa dimensión de gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque para nosotros poder operar en esta dimensión tenemos que ser reconocidos tanto por el mundo espiritual como por los hombres de Dios. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Gloria al Señor. Él tuvo que ser cabeza, él tuvo que ser cola primero para poder llegar a ser cabeza. Él tuvo que primero servir, él tuvo que primero estar allí en la cárcel, estar allí sufriendo, padeciendo, hermano, viviendo escarnio, calumnias, viviendo hambre, frío, tantas cosas que pudo haber pasado José para él poder y estar bajo sujeción, que es lo más importante, para él poder llegar al nivel donde Dios lo quería llevar. Ahora, José estuvo sujeto en todo para poder estar encima de otros. José estaba sujeto cuando él llegó a la cárcel. Génesis 39 del 4 al 6. Cuando él llegó a la cárcel, hermano, la Biblia dice, cuando él primero llegó a la casa de Potifar. Cuando él llega a la casa de Potifar, él antes de llegar allá donde Dios lo quería llevar, él llegó a la casa de Potifar, hermano, y él estaba sujeto a Potifar.
Él no se rebeló en ningún momento, incluso de tal manera que Potifar le delegó el control absoluto de su casa, de lo que él tenía. Dice que él no se preocupaba porque José tenía el control de todo. Ahora, José no venía de una preparación académica, José venía de estar con su papá, de ser el hijito de papá, pero Dios lo estaba preparando. Ahora, para poder Dios entregarte un nivel de autoridad o un nivel de gobierno en masa, Dios te va a comenzar por cosas pequeñas. Porque la Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Ahora Dios comienza a delegarte de poco. Vemos que Él comenzó gobernando una casa. Y quizás no estaba gobernando a otras personas. Él estaba pendiente de la casa. Que todo estuviera en su sitio, que todo estuviera limpio, que todo estuviera ordenado. Quizás estaba pendiente de los objetos, de esto, de la casa, del orden, de que no faltara la comida, esas cosas, hermano. Pero en medio de todo eso Dios lo estaba preparando, porque todo es parte de la preparación. Ahora José no se rebeló. José estaba sujeto completamente y era sumiso. A veces pasa que hay una diferencia entre lo que es la obediencia y la sumisión. Hay personas que son obedientes, pero no son sumisos. Ahora, ¿qué es la sumisión? La sumisión es cuando tú en el momento recibes la orden y hay una sumisión, o sea, hay una actitud de sumisión. Aunque quizás a veces no te parece, pero tú dices, oh, gloria a Dios, está bien, amén. Y vas y obedeces. Estás siendo sumiso. No está siendo rebelde. Ahora, hay personas que son obedientes, pero no son sumisos. Es decir, son personas que en el momento ellos no están de acuerdo, se rebelan, se ponen malcriados, no son sumisos, no les parece, pero después a regañadientes van y lo hacen. Es decir, son obedientes, pero no son sumisos. Ahora, José tenía las dos cualidades. José era sumiso y era obediente. José hacía lo que le mandaban y él no se rebelaba con actitudes, ni quejándose, ni nada de eso. Él lo hacía. ¿Por qué? Porque él era sumiso y era obediente. Ahora, nadie puede operar en una dimensión de gobierno si antes no ha aprendido a vivir bajo gobierno. Yo no puedo gobernar o yo no puedo operar en esta dimensión si yo no me sujeto, si yo no soy obediente, si cuando Dios me pone a mí en un lugar, yo no hago caso, yo hago lo que yo quiero, yo no me sujeto a nadie, yo no obedezco a nadie, muy raramente, o quizás cuando llegue al lugar donde Dios me quiere llevar, porque hay personas que sí llegan a una cierta posición, pero se dan un estrellón y se dan contra la pared, porque cuando ellos quieren que los demás los respeten, cuando ellos están operando en un liderazgo o en un ministerio, ellos quieren que los demás se sujeten, que los demás los respeten y se dan un estrellón porque las personas no ven en ellos una autoridad, aunque la tienen, y no lo respetan, no se sujetan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos nunca aprendieron a vivir bajo sujeción y gobierno. Una persona, hermano, para poder operar, hay personas que les gusta mandar, que les gusta que le hagan caso. Mira, vaya y haga esto. Entienden que el liderazgo es para ellos lucirse o para ellos mandar. No, hermano. El verdadero líder es aquel que va adelante dando ejemplo. No es aquel que dice, mira, vayan y hagan esto, y ustedes, y él ahí sentado y echándose aire con... No. El verdadero líder va adelante y le dice, vamos, hagamos, construyamos. Él siempre se incluye. Porque cuando Jesús envió a los discípulos y los comisionó, ya Él había ido con ellos, ya Él les había hecho muchos milagros, ya ellos habían visto el poder de Dios. Ahora Él les dio ejemplo primero y después, cuando los comisiona y los prepara, los envía. Pero Él primero les dio ejemplo en todo.
Por eso es que el líder debe de sacrificarse, debe de ser ejemplo, debe de vivir lo que está enseñando. ¿Para qué? Para que los demás vean en él una persona, gloria a Dios, que está viviendo lo que enseña y que se sacrifica a sí mismo y es un ejemplo para decirle a los demás: si yo puedo, tú también puedes hacerlo. Y así los demás no tendrán excusa. Ahora, José tuvo que llegar a una posición, pero antes de eso tuvo que pasar por muchas cosas. Para poder llegar a ese lugar, él tuvo que aprender a ser obediente primero. Jesucristo, para poder llegar a sentarse a la diestra del Padre y hoy en día ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, él tuvo que aprender la obediencia. Tuvo que aprenderla, aleluya, siendo Dios. Porque estando en el cielo, él no conocía lo que era no querer hacer o estar o sentir contrario a lo que el Padre quería. Él siempre estuvo de acuerdo con él mientras estuvo en el cielo, pero cuando él está en un cuerpo que es pecaminoso, que es una carne que es débil al pecado, él comienza a sentir lo que era no querer hacer la voluntad de Dios. Por eso era que él le decía: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo. Él estaba diciendo: yo no quiero, humanamente no quiero morir, tengo temor. Él estaba angustiado, la Biblia dice que él estaba angustiado hasta la muerte, pero aún así él fue sumiso y dijo: pero que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y cuando tenía 12 años él quería predicar, quería enseñar, pero no era el tiempo. Y su mamá le dijo: hijo, ¿por qué has hecho esto? Entonces él entendió: todavía me falta. Y dice que estuvo sujeto a sus padres y crecía en estatura, en conocimiento, y Dios lo ponía en gracia para con él y para con los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos bajo sujeción y bajo sometimiento, no solamente a Dios. Hay personas que dicen: yo me someto a Dios y yo no me someto a hombres. Está grave, está mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto autoridades aquí en la tierra. Porque el Señor nos ha puesto personas para que nos pastoreen y para que nos guíen, para que nos ayuden. Por eso es que la Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor. Yo no me someto a hombre. No te estás sometiendo a Dios, lamentablemente. A mí me pastorea Dios, deberías de estar en el cielo. Pero si estás aquí en la tierra, tienes que someterte a las autoridades. Aún hay pastores que tienen pastores sobre ellos. Y esos pastores también tienen otros pastores que los pastorean. O tienen un guía espiritual, alguien. Aún el rey David, que era el rey, que era el hombre que Dios escogió, ese adorador, ese hombre que era conforme al corazón de Dios. Tenía el profeta Natán para que cuando él se torciera, Dios le pudiera hablar y le pudiera corregir el pecado. Y vemos que cuando Natán lo reprende, él se sujeta y dice: he pecado, pequé, fallé. Mi alma alaba su presencia. Para poder Natán darle una palabra a un hombre como David, que era un rey, que podía hacer lo que él quería. Si él quería, lo mandaba a matar y hacía lo que él quería, o no le hacía caso. Pero vemos la autoridad que hay en Natán, que Dios lo pone por encima de él para que lo guiara y para que lo jalara cuando él se desviara. Y vemos cómo David se somete. ¿Por qué? Porque David reconocía la autoridad que había en él. Y él sabía que venía de parte de Dios. Aleluya. Por eso era que David era tan respaldado, hermano, porque David sabía reconocer autoridad. Nadie puede operar en una dimensión de gobierno si no sabe reconocer la autoridad que hay en otras personas. Hay gente que solamente se cree que son ellos. Soy la última Coca-Cola del desierto. Soy el más. A mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna. Estás pelado, estás equivocado. Porque hay personas que Dios ha puesto en la tierra que quizás tienen más autoridad que tú. Dios te usa así. Dios te respalda así. Dios hace milagros a través de ti o cuantas cosas, sí. Pero si no estás bajo sujeción, hay un problema. Y por más usado que sea, siempre va a haber alguien por encima de ti que Dios va a usar para que te corrija y para que te reprenda
cuando tú mismo no quieres escuchar lo que Dios te está diciendo a ti. Porque hay veces que hay momentos donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está reprendiendo a nosotros, porque hay momentos donde nosotros llegamos a un nivel y a una estatura donde Dios no nos reprende, o donde Dios no nos habla mucho a través de otros, sino que Él nos reprende a nosotros mismos. Tenemos un nivel de intimidad donde Dios nos corrige y Dios nos habla, pero cuando no queremos escuchar, Dios tiene que enviarnos a otro que esté por encima y hablarnos y decirnos: esto está mal, lo que estás haciendo. Ahora, si yo sé reconocer la autoridad, porque si es el Espíritu de Dios que está operando en esa persona para darme esa palabra, yo tengo que saber que el que me está hablando a través de él no es cualquiera, es mayor que yo, porque es el Espíritu Santo, es aquel que me manda, y yo tengo que someterme. Ahora, David sabía esto. ¿Por qué David no se rebelaba con Saúl? Hay gente que dice: pero ¿por qué no lo mató? Si Dios se lo entregó, Dios lo estaba probando. Y David sabía, porque David conocía a Dios. Hay gente que dice: pero es que David lo pudo haber matado y no iba a pecar. David, si lo mataba, no pecaba. ¿Por qué? Porque Dios se lo había entregado. Dios estaba probando el corazón de él. Vamos a ver si tú vas a matar a tu Señor. ¿Usted cree que David hoy en día es el rey David, quien el hombre que Dios escogió conforme a su corazón, quien hizo lo que Dios quiso? Aleluya. Y que su reino hasta hoy permanece. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió para que fuera esa matriz, esa raíz de donde iba a nacer el Mesías, un reino eterno. Mi alma alaba su presencia. Porque David era cualquiera. No. David fue un hombre que vivió bajo sujeción todo el tiempo, aun cuando lo perseguían. Aun cuando te persiguen y aun cuando te hacen la guerra, si esa persona tiene una autoridad por encima de ti, tú tienes que estar bajo sujeción a esa persona. Hay gente que se revela y comienza a acusar que lo quiten, que hagan esto, que hagan aquello. No. Si Dios lo puso, Dios es quien lo va a quitar. Tú tienes que mantenerte. Tú tienes que entender que si Dios está contigo, Él va a pelear por ti, como lo hizo por David. Ahora, David no mató a Saúl. David no era que le deseaba la muerte. Porque cuando Saúl murió, David fue el primero que lo lloró. Y la gente no entendía y decía: pero wow. Se sorprendían de verlo cómo lloraba. Y cómo él lo endechó no solamente a Jonatán, sino también a Saúl, el hombre que tanto daño le había hecho, pero él lo amaba. Él lo respetaba, porque David no se acordó de que David no era mal agradecido, hermano. David no se olvidó de lo que hizo Saúl en el principio, porque Saúl fue el instrumento que Dios usó para que David entrara en el palacio. Aleluya. Y comenzara a ser preparado para después ser rey. Y comenzar a vivir esa preparación. Él tuvo que ver cómo Saúl reinaba y comenzar a ver quizás sus defectos, y Dios le decía: no quiero que seas así. Pero él tuvo que estar primero en el palacio como servidor para poder después llegar a ser un señor. Bendita su gloria. Él nunca se rebeló contra el ungido de Jehová, porque él sabía que sobre él estaba el aceite y estaba la unción. Aunque Saúl estaba caído, aleluya, David se mantuvo, aleluya. Y aunque quizás Dios se lo entregó para probar su corazón, David no lo mató. David le preservó la vida, porque él entendía que Dios lo había puesto, Dios lo iba a quitar. Ahora hay personas que quieren adelantarse, que quieren subir a posiciones y no le importa quiénes dejan detrás, si están pisando a alguien o si están tumbando a alguien. No, si alguien lo está haciendo mal, deja que Dios lo corrija, deja que Dios pelee por ti. Si Dios te dijo que Dios te va a llevar a un lugar y que Dios te va a llevar, anda y canda ya. Si Dios te va a llevar a una posición, deja que sea Dios el que te eleve y el que te ponga por encima. No quieras subirte tú a la cabeza si todavía no es tu tiempo. Si estás como con la espera que Dios te prepare, espera que el Señor te va a llevar al nivel donde Él te quiere llevar, pero todavía no estás listo. No quieras alumbrar apagando la luz de otros. No quieras llegar a ser si todavía no es tu tiempo. Ahora José fue acusado por Potifar de algo que él no había hecho. Y Potifar no era cualquiera. Él tenía una posición delante de Faraón. Ahora él pudo haber influido en el momento que José llega al palacio. Oye, pero tú vas a poner a este que
violó a mi esposa. Pero cuando Dios está contigo, te pueden acusar de lo que quieran. Eso no va a repercutir, ni va a influir. Si eso es mentira, si eso es una calumnia, eso no va a ser un obstáculo para lo que Dios va a hacer. Porque cuando Dios pone lo que la persona, lo que el hombre de Dios mentí, Abacay, le llama, no es lo que dijeron los demás, no es lo que dijo el diablo, no fue de lo que te acusaron. Porque si el Espíritu de Dios está contigo, cuando llegue el momento, aleluya, el hombre va a ver, no va a ver, aleluya, él no vio un violador, él no vio a un convicto, no, él vio a un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Ahora, cuando tú llegas a esa posición y esperaste tu tiempo y te sometiste y te sujetaste, los que están ahí, el instrumento que Dios va a usar para llevarte no va a haber en ti, oh gloria a Dios, el fracasado, el derrotado, el que vivió proceso, el que no, va a haber a alguien que está preparado, el que está capacitado para ese lugar y va a decir, ven y sube que tú estás listo. O yo estoy viendo algo de Dios en ti, aleluya, que no he visto en otro. Tú necesitas estar aquí porque para eso Dios te trajo. Mi alma alaba, porque es que nadie va a poder impedir lo que Dios tiene para ti. Pero depende de ti. Si tú operas o no, si tú señoreas o no. Porque al principio Dios le entregó a Adán y fue muy fácil. Toma, Adán, señorea, gobierna. Pero Adán lo perdió y ahora el que lo quiere tiene que pagar un precio. Hay gente que dice, pero es que nadie me hace caso. Hay pastores que se ponen ellos mismos y quieren que la gente le haga caso y se sujete. Si tú no tienes el llamado y no tienes el ministerio, la gente no te va a seguir. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Siguen al pastor. Y el que te sigue es porque es un desordenado. Es porque son personas que andan brincando de aquí para allá. Pero el que verdaderamente es oveja no anda siguiendo pastores que se visten de pastores, que se disfrazan de pastores. Aleluya. Si tú no eres un líder, porque hay personas que se frustran y se estancan, porque operan en áreas y están en lugares donde Dios no los ha puesto y se frustran porque no ven el respaldo de Dios. Y la gente no le hace caso y la gente no se somete. Mira, hermano, es tremendo. Cuando nosotros hemos sido llamados con una autoridad y hemos sido llamados para operar en una dimensión de gobierno, usted no necesita hacer mucho caso para que la gente le haga caso. Usted no necesita hacer mucho, hermano. Usted no necesita gritar. Usted no necesita hablarle fuerte. Es con amor. Es con amor. Es con el ejemplo. Usted no necesita hacer ni andar reprendiendo a la gente, ni andarle gritando, ni andarle diciendo no. Si Dios te puso, Dios te respalda y Dios hace que los demás se sujeten a ti y te respeten. ¿Por qué? Porque Él te puso ahí. Ahora David sabía esto. David lo sabía. Gloria al Señor. Es por eso que dice la palabra. Bendita su gloria, bendito sea Dios. En el libro de Segunda de Samuel, aleluya, damos gloria al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Segunda de Samuel 22:48. Mi alma alaba tu presencia, Dios. 22:48 dice. Estoy en primera. En el 48 dice, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. David sabía, y como lo dijéramos aquí en Venezuela coloquialmente, que él no podía comerse la luz. Porque él sabía que quien sujetaba pueblos y quien sujetaba naciones debajo de él era Dios y no era él. Bendita su gloria. Ahora, había una connotación en lo que es aleluya, el reinado de Saúl y el reinado de David. ¿Por qué? Porque David, gloria al Señor, él estaba claro que quien hacía y quien producía que el pueblo estuviera sujeto y que la gente le temiera y que ellos fueran los valientes. David sabía de dónde Dios lo sacó, de pastorear ovejas. Bendita su gloria, pero Dios lo lleva a una posición donde él comienza a gobernar no solamente sobre una nación, sino sobre naciones. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Él sabía que era Dios. Él sabía que no era porque él era bonito, no era porque tenía
tenía ojos, ni era rubio. No. Era porque Dios estaba con él. Era porque el Espíritu de Dios estaba con él. Él sabía que Dios lo había puesto ahí, Dios lo estaba respaldando. Ahora Saúl, gloria al Señor, había una diferencia en él. ¿Por qué? Porque él era atacado por un espíritu de inferioridad. A él se le olvidó quién fue el que lo puso en ese lugar. A él se le olvidó quién fue el que lo escogió cuando él no era nadie. Que no era porque él era alto y tenía altura y posición terrenal como para poder serlo. No, Dios lo escogió porque a él le plació y punto. Ahora a él se le olvidó, gloria al Señor, y a él le gustaba y a él le preocupaba más lo que el pueblo dijera y agradarles a ellos que agradar a Dios. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Gloria al Señor. Este hombre agradaba más a los hombres que a Dios. Cuando el pueblo le desertaba, cuando el pueblo, gloria al Señor, se iba. ¿Por qué? Porque simplemente Samuel no había llegado. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Gloria al Señor. Este hombre, aleluya, comenzó, gloria a Dios, a hacer lo que Samuel le había dicho que no hiciera, que esperara. Ahora él comenzó a ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque él quería que los hombres se quedaran ahí. A él le importaba más que los hombres se quedaran, pero no importa si Dios se fuera. Gloria al Señor. Y él comenzó a hacer lo que los hombres creían porque el pueblo le estaba desertando. ¿Qué pasa? Que pecó. ¿Por qué? Porque a él le importó más lo que el hombre dijera. A él se le olvidó que el que lo había puesto era Dios. Y la gente no le hacía caso. Los hombres dijeron, no, vámonos. Usted sabe lo que es que una gente le deserten al mismo rey. Si en aquel entonces los hombres morían, iban hasta la muerte. Hasta el sol de hoy en día pasa. Hay personas que mueren por su nación, pero no abandonan a su presidente ni a su rey. Y en aquel entonces él no tenía el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba probando. Vamos a ver a quién más vas a agradar tú. Si él hubiese dicho, no importa, váyanse, pero que se quede Dios conmigo, hubiese sido todo lo contrario. Si él hubiera esperado lo que Samuel le dijo, otra sería la historia. Pero él dijo no, porque a él se le olvidó que el que lo había puesto ahí era Dios. A él se le olvidó, hermano, que el que lo había puesto en ese lugar era al Señor. Gloria a Dios. Y tenía miedo. Tenía miedo. Porque él dudaba. Él se confió en sí mismo. Yo voy a hacer lo que dice el pueblo. ¿Y cuántos pastores no hay haciendo lo que dicen las ovejas? Permitiendo lo que la gente quiere, lo que el pueblo quiere, lo que los jóvenes quieren, para que no se le vayan las ovejas, para que las ovejas no se le descarríen, para que no se vayan a otra iglesia. Hoy en día por eso es que hay tanto desorden en la casa de Dios. Altares que parecen discotecas, que están corrompidos. Iglesias que no parecen iglesias, hermano, que parecen circo, teatro. Mi alma alaba, aleluya. No parecen la casa de Dios. No parecen el lugar donde Dios habita, donde Dios muestra su gloria. Aleluya. ¿Por qué? Por el desorden que hay a nivel de los pastores, de los líderes permisivos como Aarón. Porque Moisés le dijo, espera que yo venga. Pero el pueblo le dijo, haz esto y haz aquello. Y él hizo más caso al pueblo que a lo que Dios le había mandado decir por Moisés. Si Aarón se hubiese mantenido, el pueblo no hubiese hecho ningún becerro. Porque él era el líder, él era el responsable. Si los pastores no fueran tan corruptos y los líderes no fueran tan corruptos de dejarse mover por el pueblo, por las ovejas, no hubiera tanto desorden en la casa de Dios. Por eso es que Dios amonesta a los sacerdotes y a los ministros. Dios le demanda más, porque son a las personas que Dios ha puesto a cargo allí. ¿Para qué? Para que estén responsables, para que estén al frente. Mi alma alaba su presencia. No hubiera tanto desorden. Bendito sea Dios. Si los pastores dijeran, no importa que se vayan las ovejas, yo voy a hacer y yo voy a mantener la doctrina. Yo voy a mantener el fundamento, yo voy a cuidar el altar. Hay gente que dice, yo no voy a montar a fulanito, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios lo va a usar y que va a comenzar a corregir el pecado. Prefieren montar a cualquiera en los altares, usados por el enemigo, que vengan a hablar confusión y cuantas cosas ellos quieren. Palabras que elogien, palabras que hablen cosas bonitas.
dinamita. ¿Para qué? Para que la gente no se le vaya, bendita su gloria, para que el pueblo se mantenga, y permiten cuantas cosas, hermano, bendito sea Dios, porque eso es lo que el pueblo quiere. Usted sabe lo que el pueblo quiere carne, el pueblo quiere, oh gloria a Dios, así está como el pueblo de Egipto, gloria al Señor, cuando estaba ya en el desierto, el pueblo de Israel, que le decían, queremos carne, danos carne, y queremos pescado, queremos lo que nosotros comíamos en Egipto, bendita su gloria. Ellos querían lo que estaba allá, Abashe, porque su corazón estaba allá, bendita su gloria. Pero Dios levantó un hombre llamado Moisés que hacía la voluntad de Dios, y por eso el pueblo pudo llegar, aleluya, y entrar. Oh gloria a Dios, no fue la primera generación, fue la segunda, pero Dios lo mantuvo. Pero no por Aarón, porque Aarón se desvió. Aarón, aleluya, se rebeló, y por la misericordia de Dios, Dios le da una oportunidad y lo levanta. Bendito sea Dios, pero tuvo que vivir consecuencias de que de ver cómo sus hijos murieron consumidos. Aleluya, porque es que cuando nosotros nos desviamos y cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios nos perdona, pero vemos consecuencias después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos que necesitamos caminar en un nivel de sujeción y de sometimiento a lo que Dios quiere, nunca vamos a ver cómo Dios nos respalda, cómo el pueblo obedece. La gente sabía. ¿Usted cree que la gente, cuando veían a Aarón ahí vestido de sacerdote, no se acordaban cuando le hizo el becerro? Lo que pasa es que Dios en su misericordia usaba a Moisés, porque Dios no hablaba con Aarón. La Biblia dice, y estando Aarón y Moisés, Dios le habló a Moisés. Dios no le habla a cualquier hermano. Dios con Aarón no hablaba. La única vez que Dios habló con Aarón fue cuando reprendió a Aarón y a María porque murmuraron contra Moisés. Aleluya. Pero Dios le hablaba a Moisés y le mandaba a decir cosas a Aarón, aún siendo Aarón el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que él hizo le costó. Y el pueblo se sujetaba porque estaba Moisés ahí. Y porque cuando Moisés clamaba, la tierra se abría y se tragaba a cuanto sea. Y Dios lo defendía. ¿Por qué? Porque Moisés se sometía y Dios peleaba por él. Aleluya. Por eso es que, hermano, mire, no es cualquier pueblo con el que nosotros estamos. No somos cualquiera. La Biblia dice casa rebelde, que nos cuesta obedecer. Y me incluyo yo, porque somos iglesia, hermano, y tenemos que reconocer, bendito sea Dios. Porque aún Moisés, Dios le dijo, ándale a la peña. Pero él la golpeó. ¿Y qué pasó? Vino consecuencias, porque no hizo lo que Dios le dijo. Está llamando yo. Duanda ya llamando yo más tecoto. Ahora Dios le habla a los discípulos y los envía a los discípulos y a un pueblo, gloria al Señor, a los apóstoles, perdón, y a los otros discípulos. Eran un pueblito, digamos un pueblito de 70. Los comisiona, los envía, gloria al Señor. Lucas capítulo 10. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano? Él les da instrucciones y le dice, gloria al Señor, en el versículo 2, le dice en el versículo 4, dice, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, o sea, a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora él le dijo, no llevéis bolsa, no llevéis alforja. Las alforjas eran unas bolsas dobles, ellas se la colocaban de un lado y del otro lado para equilibrar el peso. Le digo, no llevéis calzado. No era que le estaba diciendo váyanse descalzos, no, era que le estaba diciendo no lleven calzado de más. ¿Por qué? Porque ellos iban a un camino, iban a transitar varios días a otras aldeas, y quizás Jesús sabía que ellos iban a decir, oye, voy a llevarme un calzado de más por si se me rompe me llevo otro, y bueno, usted sabe. Pero Jesús le dijo, no lleven calzado. ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te sostiene y Dios te sustenta. Dios te alimenta. El obrero es digno de su alimento, es digno de su salario. Si Dios te dice, anda ya esto, usted no tiene ni un bolívar.
usted no tiene, pero usted va y lo hace. Mire, hermano, yo viví una experiencia, estando nueva creyente. Cuando yo recuerdo que yo iba a un evangelismo, estaba yo muchacha, adolescente, yo llegué al Señor muy joven. Y yo iba a un evangelismo y yo tenía un solo par de sandalias. Y recuerdo que ese día yo iba saliendo para el evangelismo. Y cuando yo iba saliendo, que me pongo las sandalias, recuerdo yo, hermano, que yo le dije al Señor, Señor, no tengo sandalias, porque Dios me enseñó desde muy joven, hermano, a depender de Él. Yo estaba aún bajo sujeción de mis padres y yo, todo lo que yo necesitaba, yo se lo pedía al Señor y Dios me lo daba. Ahora, hermano, recuerdo que yo iba saliendo y cuando me estoy poniendo las sandalias, porque ya las sandalias estaban viejitas, ya estaban muy desgastadas, yo recuerdo que yo le dije, Señor, provéeme una sandalia. Pero yo no dije, no, yo no voy a ir porque no tengo zapatos. No, hermano, yo me puse mis sandalitas que ya estaban ya. Cuando yo voy llegando a la esquina, recuerdo que se me rompieron. O sea, me quedé descalza en ese lugar. No había ni siquiera llegado, estaba en la esquina de mi casa, cerca de mi casa. Recuerdo que venía una prima que venía cerca, que vivía por ahí, y yo le digo a ella, mira, préstame tus sandalias, porque ella calza igual que yo, préstame tus sandalias que voy para un evangelismo. Hermano, yo no me devolví, yo no dije, mira, no, yo le dije que me prestara esas sandalias. Y recuerdo, hermano, que ella me las cambia, porque ella estaba cerca, ya se podía regresar. Y cuando yo fui, hice el evangelismo y prediqué y todo eso, cuando yo llego a mi casa, yo le digo, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Y recuerdo, gracias amor, pásale. Ok, gracias. Y recuerdo que cuando yo llego a la casa, hermano, yo le devuelvo las sandalias a mi prima y se las entrego y yo me quedo. Hermano, no pasaron días cuando recuerdo yo que estaba en la bate, estaba fregando y el enemigo quiso como que, ay, viste, y ahora cómo vas a salir y esto y aquello. En ese entonces yo todavía no trabajaba, yo estaba estudiando. Y recuerdo, hermano, que yo dije estando allí, yo dije, no importa, yo sé que Dios me va a dar hasta 5 pares de sandalias. Hermano, no pasaron muchos días, fue esos mismitos días. Hermano, me dieron un regalo, una bendición y me compré, con lo que me dieron, me compré 5 pares de sandalias. La gloria sea para mi Señor. Y eso, y así muchas cosas, hermano, que hemos vivido. Porque cuando Dios te llama, Él te sostiene. Él te sustenta cuando Dios te envía. Ahora, Él le dio instrucciones a los discípulos. Él le dijo, vaya, no lleven esto. No. ¿Por qué Él estaba dando instrucciones? Porque Dios siempre nos da instrucciones, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos prueba. Porque depende de nuestra obediencia si vamos a ver un resultado o no. Si ellos no hubiesen obedecido, si ellos hubiesen metido las sandalias de más, las sandalias de más, si ellos hubiesen metido las sandalias de más, o hubiesen llevado la alforja o la bolsa que Dios le dijo que no llevara, ¿usted cree que los demonios iban a sujetar a ellos? ¿Usted cree que ellos iban a ver el respaldo de Dios? No, porque los demonios conocen quién es el que se sujeta y quién es el que no, quién es el que obedece a Dios y quién es el que no. Pero ellos obedecieron. ¿Y qué pasó, hermano? Llegaron contentos. En el verso 17 le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, llegaron gozosos. Pero eso dependía, el prosperar de esa misión, dependía de su obediencia. Ellos no iban a poder operar en una dimensión de gobierno sobre los demonios, echándolos fuera de los cuerpos, si ellos no se habían sujetado a Jesús. Porque los demonios están claros, los demonios saben y los demonios avergüenzan. Cuando la persona no vive en un nivel de sujeción, los demonios le dicen, ¿pero quién eres tú? ¿Con qué autoridad tú me hablas? Entonces, para nosotros poder operar, tenemos que ser sujetos primero. ¿Qué pasó con Acán? El Señor le había dicho a Josué que Él estaría con él y que todo lo que pisara la planta de su pie, y usted sabe la historia, y sé fuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo y te entregaré nación y todo. Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando Acán tomó el lingote, tomó aquel manto babilónico, desobedeció, ¿qué vino? El fracaso. Vino muerte para el pueblo.
¿Por qué? Porque hubo alguien que no estaba bajo sujeción y eso trajo consecuencias. Y los demás no pudieron someterse a ellos, sus enemigos no pudieron someterse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían cable pelado, estaban en desobediencia. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, operar en una dimensión de gobierno si antes no hemos aprendido a vivir bajo gobierno. Usted quiere ser un líder, que la gente se le sujete, un pastor, aprenda a sujetarse, aprenda a obedecer. Que cuando usted lo estén formando y lo estén preparando, porque si usted fue una oveja que fue cabezona, que le dio los dolores de cabeza a su pastor, que le dio dolores de cabeza a su líder, a su instructor, prepárese para que cuando usted viva bajo liderazgo o llegue a ese lugar, a usted le van a dar dolores de cabeza. Usted va a vivir lo que usted vivió, porque eso fue lo que usted sembró. Si usted no se sujetaba, no espere que se sujeten a usted. Y Dios no lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque primero hay que aprender a vivir. José tuvo que aprender a ser compasivo, misericordioso. Porque cuando él estuvo como gobernador, él sabía lo que era tener hambre. Él sabía lo que era estar solo. Por eso era que cuando él veía a las personas con hambre, hambrientos, él les vendía y les daba y sabía cómo repartir. Porque nosotros no podemos llegar a una posición alta sin antes haber conocido lo bajo, lo que es no tener nada. Y es por eso que cuando estamos arriba entendemos lo que es estar abajo y sabemos lo que se siente. Y comprendemos a los demás y decimos, no, yo sé lo que es eso. Y no los juzgamos, porque sabemos lo que es estar en ese lugar y decimos, yo voy a ayudar a mi hermano, yo voy a ayudar a mi hermana, porque yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es querer y no poder, yo sé lo que es estar descalzo, lo que es tener hambre, yo lo sé. Aleluya, y como lo sabe, ayuda a su hermano, no se enseñorea con imposición ni con autoridad de impuestas, porque no es que nosotros estemos como que si seamos capataces ahí como los de Egipto, hermano, arreando a la gente como si fuera con látigo. No, es con amor, porque nosotros le vamos a entregar a cuenta al Señor por lo que Dios nos ha entregado. Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, mis amados hermanos, así damos conclusión a esta enseñanza por hoy. Espero que haya sido de edificación para tu vida, como también ha sido para la mía. Hoy en día, hermano, donde Dios me ha llevado, gloria al Señor, he visto el respaldo del Señor, sin muchas veces saber todo lo que Dios me ha permitido vivir. He visto cómo Dios ha estado allí, cómo Dios me ha respaldado, hermano. Y desde que Dios me enseñó este secreto, he entendido lo importante que es vivir bajo sujeción y bajo obediencia. Vale la pena, porque donde quiera que Dios te lleve, Dios te va a respaldar. Aunque muchas veces no sepa lo que vas a hacer, Dios te enseña. Dios produce que las demás personas te respeten, se sometan a ti. Y que vean lo que Dios ha puesto en ti. Porque tú también aprendiste algún día a ver lo que Dios ha puesto en otros. Entendiste que Dios nada más no te usa a ti, que Dios también puede usar a otros. Entonces todo eso es importante. Y ahí es donde verdaderamente comenzamos a fluir de una manera sobrenatural. Y no sentimos la carga. ¿Por qué? Porque está Dios con nosotros y vemos su gloria. Entonces, bueno, mi amado hermano, hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Te invito a que comentes qué te pareció la enseñanza. Gloria al Señor, y que vayas a las otras enseñanzas de este canal. Hasta la próxima. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, Señor. Voy a hacer una oración antes de cerrar. Gracias, Dios. Bendice a los hermanos que han escuchado esta enseñanza. Te pido, mi Dios, que puedas tocar sus vidas, que puedan ser edificados, Señor, y que esta palabra corra y sea glorificada. Sigue libertando y rompiendo cadenas. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima.